Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios le trajo y lo atrajo con cuerdas de amor. Escuche lo que dice el salmista en el Salmo 65:4. Bienaventurado el que tú escogieres. ¿Cuántos de los que están aquí han sido escogidos? Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Usted ha sido escogido, usted ha sido atraído para habitar en los atrios del Señor. Bienaventurado es, dichoso es el que usted pueda ser parte de ese cuerpo, parte de esta iglesia. No solo de aquí como Betel, casa de Dios, sino la iglesia de Cristo, la iglesia que está alrededor del mundo. Saben, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, había un templo allá en Jerusalén, y antes de Jerusalén hubo un tabernáculo en el desierto. Y en ese tabernáculo y en ese templo habían los que servían en el templo y habían sido escogidos por Dios, la tribu de Leví, los levitas. De ahí salía el sacerdocio, los porteros, los cantores, en fin, el sacerdote o los sacerdotes, el sumo sacerdote. Cada uno cumplía una función en particular. Cada uno ocupaba un lugar para ejercer esa función. Hoy en día, usted se puede decir que es un levita, porque usted es real sacerdocio, usted es nación santa, ha sido escogido por Dios para mostrar las maravillas del Señor. Pero no solo eso, sino que usted entonces ahora ocupa un lugar en el cuerpo de Cristo. Y más que ocupar un lugar en el cuerpo de Cristo, ejerce una función. No es por un título, no es por una posición, sino es la función para la cual usted ha sido dotado. ¿Sí? Yo estuve a punto de ponerle al mensaje una casa bien equipada, pero no. Dije, no. Mejor haz tu función, ocupa tu lugar y cumple con tu función. Vamos a leer en nuestras Biblias, en la carta de los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, desde el verso 1. Desde el verso 1 en adelante. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diga, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Repito una vez más, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y el verso 18 dice así: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Los dones, ¿para qué sirven? Los dones, ¿para qué se usan? Los dones, ¿por qué Dios da dones? Dios da dones
¿Para qué? Para que sea de provecho para la iglesia. No es para provecho mío ni para provecho de alguien en particular, es para provecho de su iglesia. Cuando Pablo termina aquí en este capítulo 13 12, de los Corintios, dice que procuremos los mejores dones. Y cuando dice procuremos los mejores dones, yo puedo procurar un don o un mejor don. Usted lo puede hacer como individuo, pero no piense para sí mismo, sino para el cuerpo de Cristo. Usted es miembro del cuerpo de Cristo y usted ocupa un lugar. Ahora, ese lugar, si se quiere, es hasta intangible en muchos miembros de la congregación. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué usted dice eso? Bueno, porque resulta ser que este que está aquí fue llamado a ser pastor, a ejercer el don del pastorado. Y es visible, ¿sí o no? De maestro, y es visible, ¿sí o no? Pero cuando usted sigue leyendo la palabra allí en la carta de los Corintios, ese capítulo 12, hay una analogía que hace Pablo con respecto al cuerpo humano. Entonces, usted ve mi mano, ve mi cabeza, ve mis ojos, ve mi cara, ve mis brazos, ve mis extremidades, pero lo que está dentro usted no lo ve. Pero el hecho de que usted no lo vea no significa que no sea parte del cuerpo. Entonces, cuando usted se sienta allí en ese lugar, cuando usted está en su trabajo, cuando usted está en cualquier lugar, usted forma parte de aquello que Jesús dijo, mi iglesia. Formamos parte de ese cuerpo que se llama iglesia. Pero pastor, pero yo quisiera estar allí predicando y hablando. Aquí dice, y acabamos de leer, que es el Espíritu Santo que lo otorga y lo hace como Él quiere. Entonces, venimos del mundo, venimos de las maneras como se hacen las cosas en el mundo y estamos acostumbrados a competir los unos con los otros. ¿A quién es el mejor? ¿Quién será el mejor? Vamos a echar una carrera. ¿Usted recuerda cuando era niño o de repente cuando jugaba metra, picha, aquí lo llaman picha, o jugaba yoyo, jugaba trompo, volaba papagayo? Vamos a ver quién hace el mejor papagayo. Y entonces ese espíritu de Grecia se ha infiltrado en la iglesia para entonces también querer competir los unos con los otros, el querer estar en el púlpito porque ese es el lugar más eminente. No, déjame decirte que el lugar más eminente lo tiene Dios, lo tiene Jesús, lo tiene su Espíritu Santo. Él quiere ocupar ese lugar. De hecho, no es que lo quiere ocupar, lo ocupa, así tú lo quieras o no. Así tú lo sepas o no, el lugar más eminente de la iglesia de Jesucristo es la cabeza. Y Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo de Cristo. Entonces, todos nosotros, los que conformamos el cuerpo de Cristo, somos complementos unos con los otros. Entonces, cuando Pablo dice aquí que nosotros debemos anhelar o procurar los mejores dones, lo está diciendo para que toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, cada uno en particular, ocupe su lugar y ejerza su función. ¿Me entendió? ¿Sí? Pero es que yo quiero ser profeta. Mire, no se meta en camisa de 11 varas, porque es Dios quien lo quiere hacer. Es Dios quien lo va a designar. Es Dios, es su Espíritu Santo que lo va a colocar en su lugar. Entonces, en esta iglesia de los Corintios había un gentío, dice al principio de la carta, que estaban todos los dones. Pero era una algarabía, era un kindergarten. Pablo les dice, son como niños, parecen carnales. Porque no habían trabajado o no se habían dejado trabajar o no se habían dejado transformar por el Espíritu Santo para madurar. Y ya no estar pendiente de que yo tengo este don y tengo aquel otro don y el otro don. Y yo soy mejor que tú porque tengo el don de ciencia, el don de palabra de ciencia, el don de sanidad, etcétera, etcétera. Y se comportaban como niños. Cuando nosotros vemos ese comportamiento dentro del cuerpo de Cristo, podemos decirle,
tómate tu teterito, pero te hace falta alimento sólido para que madures. Hace falta que el Espíritu de Dios transforme tu corazón para que madures. Porque los dones son un regalo de Dios. Carisma son para que usted ejerza de manera sobrenatural su función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Saben? Yo nunca, y el apóstol lo sabe, me propuse ser pastor. ¿Usted, Felipe? No nos postulamos, no fuimos a una universidad para estudiar la carrera del pastorado. No, a Dios le plació y uno se negó, y por qué yo y tú eres. Y dijo, sí va. El Señor en ese momento dijo, sí va. Y yo decía, no, no voy, sí va. Y logramos, porque a la final uno cede. Digo logramos porque Él me convenció. Tanto dio que sí, ok, está bien, sí voy. Pero sabe, hay un peligro con la cuestión de los dones, porque los dones no te dan la salvación. Los dones no dan la salvación. El que usted ponga la mano sobre un enfermo y sane, el que usted ponga la mano sobre un muerto y resucite, que usted dé una palabra profética y se cumpla, eso no asegura tu salvación. ¿Y cómo así, pastor? Bueno, Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos a los enfermos y resucitamos a los muertos y tal y qué sé yo. No va. Entonces, no son los dones los que te dan la salvación. El don mayor que fue Jesús, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio, que otorgó, que regaló, que dio a su Hijo Jesús para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el verdadero don. Ese es el mejor regalo que tú y yo pudimos haber recibido. Ese es el mejor don. Y Jesús le dice, bueno, está bien, después que resucitó, ahora van y se me quedan quietos allá en Jerusalén hasta que venga la promesa de mi Padre, la cual ustedes escucharon de mí. Y entonces vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y Pedro, cuando da el primer discurso y la gente compungida de corazón se arrepiente y cree, ¿qué debemos hacer, Pedro? Dice, bueno, arrepentíos para que reciban el don de Dios, su Espíritu Santo. Dios es el regalo que tú y yo podemos tener como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Es el mejor regalo. A ver, ¿cuántos de los que están aquí son hijos? Toditos. No me levante la mano, toditos. Y el que no la levante, bueno, no importa. Todos somos hijos. Y en algún momento nuestros padres o nuestro abuelo o nuestro tío nos dio un regalo. ¿Qué hizo usted con ese regalo? Cuando lo recibió, ¡wow! Se emocionó y salió corriendo y ni las gracias le dio a su tío, a su papá, a su mamá, a quien sea. Y resulta ser que por allá estrelló el carrito, rompió el papagayo, se le perdió el trompo, lo que le hayan regalado. Y vuelve otra vez, papi, se me rompió el juguete. Y le dice, bueno, hijo, vamos a comprar otro. Tú como hijo, yo como hijo, debo ser agradecido por el máximo don. Esos dones que a la postre me pueden hacer desviar, Jesús lo advirtió. Jesús lo advirtió. Dice que habrán falsos profetas y falsos cristos que harán señales, que harán milagros, que harán prodigios, y si fuera posible, aún a los escogidos engañarán. ¿Se da cuenta del peligro de los dones cuando no son de Dios? Cuando no
cuando no forman parte de un cuerpo sano, lavado por la sangre del Cordero, instruido por el Espíritu Santo de Dios. Entonces es cuando se pueden meter las doctrinas o las falsas doctrinas, las falsas profecías, etcétera, etcétera. Y hay gente que queda cautiva a eso porque dice, wow, pero es que eso no lo hace otra gente, eso no lo hace otra persona, otro apóstol, otro pastor. Y ojo, no son las señales. Ahora cambio la manera de decir esto. Jesús no está diciendo que cuidado con las señales. Está diciendo cuidado con los falsos profetas. Porque las señales, Él mismo dijo que los que creyéramos en Él, esas señales nos seguirían. Pero entonces, ¿cómo hacemos, pastor? ¿Cómo lo sé yo? Hay dos maneras que el Señor enseña aquí por la palabra. Uno es que debemos probar los espíritus. En la carta, allí en el versículo 3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo así? Porque mucha gente allá afuera nombra a Jesús y lo llama Señor. Y le da cualquier otro título y nombra a Jesús. Pero resulta ser que usted se da cuenta o sabe en lo más profundo de su ser, ese discernimiento que el Señor le puede dar, que hay gente que nombra a Jesús, sí, Él es mi Señor y Él murió por mí en la cruz del Calvario y perdonó mis pecados y tal y qué sé yo. Pero no hay revelación. No hay revelación. ¿Por qué? Porque al mirar y al voltear, usted lo va a ver que le está prendiendo velas a no sé quiéncito, o se está metiendo en un lugar donde no debe estar o donde no debe ir. No hay revelación. Yo leo mensajes a través del teléfono de diferentes personas a los cuales tengo como contactos y hacen, plasman o copian oraciones hermosas. Oraciones que nombran a Jesús, que nombran a Dios, que Él es mi refugio, que Él es mi alto refugio, que Él es mi escondedero, que es mi ayudador, mi salvador. Pero no hay revelación. Nosotros debemos haber tenido un encuentro con Jesús y la revelación del Padre de que Jesús Él es el Hijo de Dios, que es el Cristo, que es el Mesías, que es el ungido. Si usted no vino el jueves, le estoy haciendo un breve sketch de lo que el apóstol predicó ese día. Dice Pedro, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, unos dicen que eres Jeremías, que eres un profeta, que eres esto, que eres aquello, que eres lo otro. Ajá, ¿y qué dicen ustedes quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si tú has creído en Jesús es porque has tenido una revelación de lo alto. Y caminar sobre esa verdad, entonces te va a llevar a madurar, te va a llevar a crecer, te va a llevar a ser transformado por el Espíritu Santo. Y entonces viene otra confirmación de que ciertamente las señales que están acompañándote o que te están siguiendo son de Dios si tú eres un hombre o una mujer de Dios, que es tu conducta, que son tus frutos, que es tu madurez, que es aquello que Dios sembró en ti, frutos del Espíritu Santo. Dice Juan, en la primera carta de Juan, vamos a leerlo un momentito. Primera de Juan capítulo 3 versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces vamos a darnos cuenta de que hay fruto, tanto de arriba como de abajo, terrenal, animal y diabólico. Entonces hijo del diablo.
Pero cuando damos fruto para Dios, cuando amamos a nuestro hermano, cuando lo hacemos para la gloria de Dios, no para vanagloriarnos, entonces podemos decir, estos dones son de Dios. Pero entonces debemos estar atentos y no creer a cualquiera que esté levantando muertos por allí, esté haciendo señales y prodigios, porque Dios dice, cuidaos de aquellos falsos profetas. Lugares. El lugar. Este es un buen lugar, un gran lugar. Usted está aquí porque fue atraído por Dios. Y ha venido una vez y 2 veces y 3 veces y quizás ya tiene tiempo viniendo a este lugar. Dice, allí se manifiesta Dios. La importancia de este lugar no es lo bonito o lo hermoso o lo grande o lo espacioso que pueda haber, sino quién está reinando en este lugar. Es Él quien lo hace hermoso. Es Él quien hermosea a su iglesia. Mira que está a su lado. Dígale, oye, te ves bien. Es Dios quien te hermosea. Es Dios quien nos hermosea. Es Dios quien hace que nosotros resplandezcamos como luminares en este mundo. Entonces, Pablo aquí en esta carta dice, no debemos ignorar acerca de los dones espirituales. Pero más allá de ignorar que hay dones, y yo no voy a hablar ahorita de ninguno en particular, sino esa palabra ignorar. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí, dice por allá el profeta Oseas. Y ciertamente muchas veces caemos en engaños y todo este tipo de artimañas del enemigo, porque no estamos fundamentados sobre la roca, de que Cristo es el Mesías, de que Él es la piedra angular, de que Él fue el que murió por nosotros, de que Él dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y os guiará a toda verdad. En ese sentido, en esa dirección apunta el Evangelio del Rey. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay alguien que hace señales, prodigios, milagros y ocurre? Satanás tiene también poder. Satanás también tiene poder. Pero más allá de eso, no me voy a inclinar hacia aquellos que practican brujería, hechicería, sino dentro de nosotros como bebés en Cristo. Porque aquí hay una iglesia en Corintios donde era bebé en Cristo, pero estaban todos los dones. Lo importante es que tú te dejes procesar, para que entonces ya no te fijes tanto en los dones y los uses con prudencia cuando Dios dice que debes usarlo. ¿Sabe? Yo no tengo el don de palabra de ciencia, yo no soy profeta, yo no tengo el don de sanidad, de liberación, pero tengo al Espíritu que da y otorga los dones. Y en su momento, cuando entonces usted es dirigido por Él, ocurre sanidad, ocurre liberación, ocurre salvación. Yo no me considero evangelista. Hay quienes el don es evidente. Yo no me considero evangelista, pero le hablo a la gente de Jesús. Y eso es evangelizar. Eso es hablar de Cristo Jesús. Eso es hablar del Evangelio del Reino. Ay, no, que yo no soy pastor y por lo tanto mi casa es un desastre. Pues déjame decirte que de alguna manera cada uno de los que somos cabeza de familia debe pastorear su casa. ¿Sí o no? Dios te ha dado un lugar en esta tu iglesia, en esa su iglesia, en Betel. Pero como le dije al principio, en la iglesia universal de Cristo, porque Cristo viene por una sola iglesia, no va a venir por Betel solamente. ¿Sí? Te ha dado un lugar, en un hogar, en una casa donde naciste, donde creciste, donde ya te fuiste y ahora estás formando tu casa. Ese es un lugar. Pero hay lugares donde tú no quisieras estar, o a lo mejor estás y dices, este no es mi lugar.
Como hablaba ahorita con respecto a los dones, yo no me siento bien en este lugar, ocupando esta parte del cuerpo porque yo quiero ser profeta. Dios así lo ha determinado. Vea, en estos días vi una película que me dejó así con la boca abierta. Se llama Nuestro Padre. Y resulta ser que es una historia de la vida real. Un ginecobstetra, experto en fertilidad, en los años 80, empezó a hacer inseminación in vitro en algunas mujeres, donde iban a consultar, donde le iban a decir: mire, mi esposo y yo no podemos tener hijos, estamos buscando un donante, mi esposo si es fértil, la infértil soy yo, decía la mujer, y así, varios casos. Y resulta ser que el hombre tenía un alto porcentaje de acierto en la inseminación. Las mujeres iban y salían y quedaban embarazadas. Resulta que pasados los años, una mujer se mete en una página en Estados Unidos, en la web, y quiere ver su árbol genealógico. Y cuando ve y encuentra que tiene 6 medios hermanos. ¿Y cómo así? Si mi papá no fue, hasta donde yo sé, no fue promiscuo. Y resulta que investigando contacta a estos medios hermanos y la procedencia era del doctor Klein. Así se llama el apellido del tipo, Klein. Bueno, les voy a hacer breve la cuestión. Termina la película. Se descubre esta muchacha, ya no tan muchacha, descubre que fue Klein que inseminaba su semen a las mujeres. Y termina la película y la película termina diciendo 94 y contando. La película fue hecha en el 2019, creo, si mal no recuerdo. 94 y contando. Al hombre lo llevan a juicio, no le hacen nada, ese delito no está tipificado, lo que sea. Lo cierto es que entrevistan a varios de esos medios hermanos y se sienten mal, se sienten indignados por lo que ocurrió. No, su papá no era el que ellos creían, su papá era este hombre. Y tenían una rabia, tenían amargura, sentían dolor, sentían vergüenza. Y yo decía, wow, no me gustaría estar en sus zapatos, pero creyendo y conociendo a Dios, yo digo, ellos están en este mundo gracias a Dios. ¿Cómo llegaron y cómo fueron engendrados? Es otra cosa, pero Dios, así haya nacido por una violación, por un incesto, hayas nacido con la deformidad que sea o con los padres que te tocaron, fue Dios quien pensó en ti. Fue Dios que dijo, tú vas a estar en este lugar. Y usted dirá, bueno, pastor, pero ¿cómo así? Usted no conoce mi historia. No, yo conozco la mía. Yo conozco la mía y por eso le digo, si a mí me hubiese tocado el caso de ser uno de esos 94, conociendo a Dios, yo alabo a Dios todos los días, porque me dio vida y ahora le conozco, porque me puso ahora en un lugar como a ti. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Porque muchas veces pensamos que es que si yo pudiera haber escogido. No, es que tú no pudiste haber escogido eso. Hay cosas que tú vas a escoger en la vida, pero esa no la vas a escoger tú. ¿Dónde nacer? ¿Qué padre te van a tocar? Ay, yo quiero este que es así, catire, ojos azules, y aquella ojos verdes, y entonces yo voy a nacer con un ojo azul y un ojo verde. No, ojalá fuese así, pero no es de esa manera. A Dios le plació. Así como te da el don, así te dio la vida y te puso donde ahorita estás. Entonces, sea agradecido con Dios por lo que te toca, por lo que te ha dado, por el lugar donde te ha puesto. Pero déjame decirte que ahora estás en un lugar mejor. No el físico, porque hay lugares espirituales. Entonces, ahora has sido trasladado de un lugar de tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Ves? Ahora estás sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales.
Y no es un decir, tienes que experimentar entonces tu comunión con Dios, con el Espíritu Santo, para que entonces empieces a entender, a comprender que el don es algo extra, es la ñapa. Lo primero es conocer a Dios por medio de su Hijo Jesús y ser instruido por su Santo Espíritu. Eso es lo que realmente tiene valor. ¿Por qué? Porque a la final, cuando tú te mueras, yo no sé dónde te van a enterrar. ¿Y para qué el lugar? A ver, vamos a ver. Vamos a hacer una pregunta que se me ocurre ahorita. ¿A dónde le gustaría a usted ser enterrado? En ningún lado, pastor. ¿Sabe que una vez iba allá para Querecual y le doy la cola a un muchachito sobrino de Miriam? Un muchachito como de 10, 12 años. Señor, ¿me puede dar la cola? Sí, cómo no. Y entonces yo veo la criatura, tú sabes, ya preadolescente, y le quise hablar de Dios. ¿Y sabe qué le pregunté? ¿Te gustaría ir para el cielo? Y me dijo, no. Ese muchacho pensaría, ¿para dónde me monté? ¿Con quién me monté? Este me va. ¿Ah? Hay cosas que no caben en un lugar. Uno piensa como adulto y el niño piensa como niño. No, yo no quiero ir para el cielo y ahorita menos. Pero déjame decirte que Jesús preparó un lugar para ti y para mí. E inevitablemente un día vamos a morir. Pero tienes un lugar ahí en el cielo para vivir con Él por la eternidad. Viviremos. Él nos escogió y no nosotros a nosotros mismos. Los dones no son para competir, son para complementar. Nos dio un lugar en su cuerpo, en su iglesia. ¿Sabe? Un día leí acerca de la vida de Zaqueo. Zaqueo un día escuchó que venía Jesús y por ser bajito de estatura se tuvo que montar en un árbol. Y cuando se montó en ese árbol, Jesús lo miró y le dijo, Zaqueo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Había un lugar específico donde Jesús le dijo, yo voy a posar hoy en tu casa. Tú un día dijiste, no te lo esperabas, pero Jesús dijo, es necesario que yo pose hoy en tu casa. Y llegó el momento de la salvación. La mujer, dáselo, sí, fuerte, dáselo. Yo no sé en qué lugar te topaste con Jesús. Iba un hombre llamado Pablo, Saulo de Tarso, camino a Damasco, a perseguir a aquellos del camino. Y Jesús le salió al encuentro. Tuvo su lugar, tuvo su encuentro, un lugar de encuentro. Y así hay muchos. Y hay hombres y mujeres que brevemente salen en la Biblia. Brevemente salen en la Biblia. Por ejemplo, Simón de Cirene. ¿Saben qué hizo Simón de Cirene? Ayudó a Jesús a cargar la cruz. No dice allí que él fue salvo, pero yo creo que sí, Simón de Cirene, no por esa obra, sino por haber visto al siervo sufriente derramar su sangre, serla castigado, él creyó en Jesús. Un lugar, ¿cuál otro lugar se le ocurre? El lugar de la cruz. Allí tú y yo deberíamos estar. Pero Jesús lo ocupó por ti y por mí. Sin embargo, hubo un hombre que estaba ahí al lado de él, un ladrón, el cual a última hora creyó en Jesús. Y esa misma tarde estuvo con Jesús en el paraíso. Hay lugares de lugares. Pero ¿sabe? Dios quiere ocupar el lugar más importante para Dios. ¿Sabe cuál es el lugar más importante para Dios? Tu corazón, mi corazón. El corazón del hombre, la vida del hombre. Desde que usted lee la escritura, desde el Génesis hasta Apocalipsis, Dios siempre quiso habitar entre su pueblo, en medio de su pueblo. Cuando hablan de Jesús, cuando profetizan de Jesús, dice que una de las maneras que sería llamado sería Emmanuel, Dios.
Dios con nosotros. Siempre quiso hacerlo. Y Él había hecho esa promesa de que vendría un día que transformaría el corazón de carne, el corazón de piedra en un corazón de carne, donde derramaría su Espíritu Santo, donde el profeta Joel dice: yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El anhelo de Dios era vivir en ti y vivir en mí. Y todavía hay gente allá afuera que Dios dice: yo quiero a ese también, yo quiero a esa también. Pastor, pero usted no conoce a mi vecina, a mi vecino. Pero yo lo quiero, dice Dios. Yo lo quiero, dice Dios. Tú no lo sabes, yo no lo sé quién es el escogido por Dios, pero Dios quiere que a través de esos dones, a través de aquella presencia del Espíritu de Dios en ti, entonces puedas llevar el mensaje de Cristo Jesús. El lugar más importante para Dios es tu corazón, más que el cielo. Dice la Escritura que Él se despojó de quién era Él. Él dejó el cielo, dejó el trono, dejó el palacio para hacerse uno como tú y como yo, para venir y proclamar las bondades, las bendiciones del Evangelio del Reino. Entonces, no son los dones los que hacen la diferencia, es el carácter transformado, el carácter formado por Cristo Jesús en ti, si te dejas, si me dejo. Amén. ¿Sabe? Había un hombre que anhelaba la presencia del Señor, que mandó a buscar el arca de la presencia del Señor. ¿Cómo se llamaba? Ay, están rapados. David. David quiso que el arca del Señor estuviese en un templo. Vamos a leer un momentico aquí. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos del 8 al 11. Dice, le abro un poquito acerca de esto. David quiere traer el arca. David dice: estoy habitando en un palacio de cedro, en una casa de cedro. Y mi Dios, la presencia de Dios está en una tienda de campaña. Yo quiero hacerle una casa. Y entonces se lo dice a Natán, al profeta Natán, y Natán le dice: dale, que Dios está contigo, todo está bien. Y entonces resulta ser que Dios le dice a Natán, y le dice: no va. Le dice así: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que yo puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti, desde el día que puse yo jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Eso es una palabra profética, eso es una palabra, una profecía cumplida en ti y en mí. Jehová dijo: te haré casa. ¿Sabe? Y usted y yo buscando el templo más bonito, el lugar más hermoso, y resulta ser que el lugar más bonito y más hermoso eres tú, es allí, es tu corazón. Él quiere hacer tu casa. Vea, cuando le dice: he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Jesús en la cruz del Calvario destruyó a todos nuestros enemigos. Lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Y te he dado nombre grande. El lugar que tú tienes en el cielo, ya eso nadie lo puede quitar. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Ya eso está allí, eso es tuyo, y tú has recibido un nombre.
Y ese nombre está escrito en los cielos. Ese nombre ahora hasta los demonios lo conocen. Estos enemigos que fueron destruidos van a querer echar broma. Sí, pero tú en el nombre de Jesús vas a echar fuera a esos enemigos. Porque fueron destruidos para que tú y yo vivamos una vida abundante. Dios está preparando su casa. Jesús está limpiando tu casa. La quiere blanquita, sin manchas, sin arrugas, ni cosas semejantes. Quiere una iglesia limpia, hermosa, presentársela a sí mismo. Entonces, ese Jesús nos dejó a su Espíritu Santo para realizar esa obra, para que andemos conforme a Él. Él te sacó de detrás del redil, Él te sacó de detrás de la marina. Él me sacó a mí detrás de un negocio de películas. No sé de dónde, detrás de dónde te sacó. ¿Sabe? El día que yo había creído en ese lugar, en ese negocio, en ese club de video. Y yo decía, bueno, aquí me agarró y aquí sigo. Pero empezó una lucha interna allí. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios este lugar? Y un buen día, leyendo un libro, me hice la pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Esa pregunta es válida para ti y para mí. ¿Qué haría Jesús en tu lugar, en la circunstancia que estés viviendo, en el lugar que estés frecuentando? Yo dije, wow, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Estaría alquilando películas? No. Y menos, usted sabe cuáles, ¿no? Las XXX. Y salí de ese lugar, me sacó de detrás del mostrador de alquiler de películas. A ti te sacó de detrás del redil de no sé dónde. Y te dio nombre. Escucha con atención lo que dice la palabra. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. ¿Sabes que tú eres real sacerdocio? Este fue un hombre que fue llamado a ser príncipe de la nación de Israel. Pero dice la Escritura que tú y yo juzgaremos a las naciones, que nosotros somos reyes y sacerdotes, que hay un rey de reyes, que hay un sumo sacerdote, Cristo Jesús, pero tú y yo somos reyes y sacerdotes escogidos por Dios, escogidos por Él. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, a mi iglesia, y la plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. No hay cosa creada que nos pueda separar del amor de Cristo. Fuimos atrapados en las manos de Dios, en las manos de Jesús, en las manos del Padre. Y dice, nadie las puede arrebatar de mi mano. No puede, nada ni nadie te puede arrebatar de la mano de Jesús y de la mano de papá. Hemos sido escogidos, hemos sido llamados con propósito, hemos sido equipados para ocupar un lugar y ejercer una función dentro del cuerpo de Cristo. Pero más allá de eso, es Dios en ti, en tu corazón. Y termino con este versículo. Le invito al pastor Jonathan. ¿Dónde está Jonathan? Porfa. El lugar más importante para Dios es tu corazón. ¿Sabe? Hay un salmo, el Salmo 84, que por cierto Danilo Montero tiene una canción hermosísima en ese salmo. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Estos son, dice los estudiosos, que este es un salmo de los hijos de Coré, un levita que estuvo ministrando allí en el templo del Señor. Y resulta ser que había un anhelo de estar allí en ese lugar. Había un anhelo por estar en la presencia de Dios que habitaba en ese templo, en ese santuario.
Y decía, wow, los pajaritos hacen nido allí, cerca de tu altar, cerca de tu santuario. Y cuando el ave pone sus huevos para tener y empollar sus animalitos, sus pajaritos, buscan un lugar seguro, hacen un nido, hacen una casa hermosa, segura, que no entren animales extraños. ¿Y qué lugar más seguro que habitar en la presencia de Dios? Entonces allí dice también el salmista en el Salmo 91 que el que habite bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Allí es donde el salmista quería estar, anhelaba estar. Y dice el verso 10: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Sabe? Estos hombres, el portero, eran muchos porteros, creo que eran más de 4000 porteros. Entonces no podían estar los 4000 porteros en las puertas del templo. No, se turnaban. Y debido a la cantidad, entonces no sé si pasaban 3, 4, 5, 6 meses, no lo sé cuánto tiempo pasaban. Preferían estar, aunque sea un día, en los atrios de la casa del Señor. Y Dios me hacía ver que como muchas veces hacemos como los muchachitos cuando nos dan el regalo. Nos volvemos locos con el regalo. Mira el regalo, mira el regalo, mira el don, mira lo que hago, mira lo que hago, yo lo que hago, mira lo que hago. Que Dios me dijo. Sí, Dios te lo dio. Pero sepa, pueblo de Israel, sepa, pueblo de Dios, que aparte de ese lugar que Dios quiere que es tu corazón, te olvides por un momento del regalo y te acuerdes del dador del regalo. Que tengas en cuenta cada día de tu vida al dador del regalo. Si te cuesta, dile al Señor: yo quiero vivir por el Espíritu, yo quiero vivir por el Espíritu de Dios. Dice Pablo que si yo hago morir las obras de la carne por el Espíritu, entonces viviré. Dile así. Yo te invito a que te pongas en pie. Amado Jesús, Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por morir en la cruz. Ese lugar me correspondía a mí y tú lo ocupaste. Tú diste tu vida por mí. Ese lugar de sacrificio lo hiciste tú una vez y para siempre. Y me has equipado con dones, con talentos. Me diste la vida, me diste lo que tengo puesto hoy, donde vivo, donde trabajo. Eres tú, Jehová Jireh, el proveedor. Pero quiero que tú transformes mi corazón, como dice el cántico, que todo lo que hay dentro de mí sea cambiado por el diseño del cielo, que sea transformado por papá que está en el cielo, que el Espíritu de Dios que Él me otorgó le dé la importancia, le dé el lugar de mi corazón para ser transformado cada día más. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús.
que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Anhela que compartamos con Él. Anhela que vivamos junto con Él. Anhela que estemos atentos a su voz. Anhela que le contemplemos, anhela que le adoremos, anhela que le busquemos de corazón, porque entonces Él se mostrará. Apóstol. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí. Hay gente que hoy vino como bebés pequeños, pequeñitos. Hay muchos pequeñitos, pero a esos pequeñitos el Espíritu Santo los ha traído. Por esos pequeñitos Él fue a la cruz. Pero tú que te has sentido como pequeñito y como un bebecito ante la palabra de Dios, ante el Señor, ante la relación con Dios, Él es el Dios de Israel. Él es el Dios que te bendice. Él es el Dios que te da crecimiento. Él es el Dios que te hace madurar en la fe. Si tú has venido y tu fe ha estado como que bajita por el piso, yo te animo para que puedas dar un paso de fe, de crecimiento, y venir acá adelante. Vamos, dale un aplauso a Jesús por todos esos que han pensado: estoy hoy me siento pequeñito, pero quiero crecer en Él. Aleluya, venga. Démele fuerte el aplauso por todos esos que están dando pasos de fe. Yo quiero crecer en Él. Tu fe, tu fortaleza ha estado como poquita, bajita, ha mermado. Yo le quiero dar que de verdad dejen de cantar y de tocar y aplaudan ustedes a esto que está pasando acá. Vamos, apláudele acá al Señor. Vamos, quiero oír el aplauso de todos los que están aquí también. Eso la gente se restea con Dios cuando dice: Señor, suelto todo lo que está deteniendo mi fe. Dígalo así: Señor, hoy suelto todo lo que está deteniendo la fe que tú quieres sembrar en mi corazón, que quieres florecer en mi corazón. Señor, suelto aquello que detiene mi entrega. ¿Cuántos dicen: suelto aquello que detiene mi entrega? Y están por allá quizá todavía atrás, pero dicen: yo suelto lo que me está deteniendo hoy, y hoy voy a dar paso de fe. Vente. Dale un aplauso, iglesia, mientras siguen viniendo. Aleluya. Dígalo allá arriba.